Me llamo Caleb Hayes, y en la Universidad de Arden era una leyenda, de las infames, faltaba a clase, provocaba peleas y reprobaba asignaturas. Si no hubiera estado en el cuadro del decano, probablemente lo habría hecho. Con mi 1,88 metros y mi ceño fruncido, el alumnado se abría paso como el mar rojo cuando yo pasaba. A mis espaldas, me llaman la Parca. Mi equipo siempre decía que las únicas relaciones a largo plazo que tendría serían con una barra y un saco de boxeo, hasta que conocí a Hannah Miller. Era la chica dorada intocable de la escuela de negocios, la niña mimada del campus a la que todos admiraban desde lejos. Una estudiante de sobresaliente, siempre con un sencillo vestido blanco, con una voz suave como un susurro. Al sonreír, sus ojos se curvaban como medialunas, como si albergaran puñados de luz estelar aplastada. Ella y yo éramos luz y sombra, el polo norte y el polo sur, dos líneas paralelas que nunca se cruzarían, pero yo iba a cruzarlas. Así que, en una tarde sofocante, con el zumbido de las cigarras llenando el aire, acorralé a Hannah en una escalera desierta del antiguo edificio de humanidades. El aire estaba cargado de polvo, y un único rayo de sol se colaba oblicuamente por una ventana alta, dividiendo el espacio en dos zonas distintas. Ella estaba de pie en la luz, yo esperaba en las sombras. Hannah aferraba una pila de pesados libros de texto. En cuanto me vio, sus ojos claros, como los de una cierva, se llenaron de pánico. Era como un conejo acorralado por un lobo. Dio un paso atrás instintivamente, con la columna apoyada contra la pintura descascarada de la pared. Se mordió el labio, en silencio. Podía oír mi propio corazón latiendo contra mis costillas, con las palmas de las manos empapadas de sudor. ¡Diablos! Nunca había estado tan nervioso antes de la pelea. Me aclaro la garganta, intentando que mi voz suene tan despreocupada y despreocupada como siempre. Hannah, con los hombros ligeramente encogidos, se estremeció. Consiguió un sonido pequeño, tan suave que parecía la pata de un gatito arañándome el corazón. Di un paso adelante y apoyé una mano en la pared junto a su cabeza, atrapándola completamente en mi sombra. Podía percibir el tenue aroma a gardenias, limpio y dulce. 1000 veces mejor que el sudor rancio de mis compañeras en el vestuario. Bajé la vista hacia su rostro pálido y le dije, palabra por palabra, con el tono más firme que pude, sé mi novia. El aire se quedó en silencio durante 3 segundos. Las pestañas de Hannah revolotearon como las alas de una mariposa en medio de una tormenta. Levantó la vista, con los ojos abiertos, una mezcla de terror e incredulidad. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que pensé que se iba a hacer sangre, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. Entonces negó con la cabeza, pequeña pero firme. No, por favor, no. El susurro era tan débil que casi lo ahogó el estruendo en mi pecho. Me quedé paralizada. En toda mi vida, nadie me había rechazado en mi cara. Un calor extraño, mitad ira, mitad humillación, me recorrió el cuerpo. Entrecerré los ojos y me acerqué más, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Bajé la voz, con un matiz amenazante. Lo diré otra vez, sé mi novia. La vi estremecerse. Una capa de humedad le nubló los ojos, y supe que estaba a punto de llorar. Su pequeña rebelión fue tan débil como el papel contra el muro de mi agresividad. Finalmente, como si se le rompiera un hilo en el corazón, se rindió. Cerró los ojos desesperada, con una lágrima colgando de sus largas pestañas. Con una mirada de resignación pura, asintió levemente, con gesto de derrota. En ese instante, el mundo quedó en silencio. Solo podía oír el latido frenético de mi corazón y una oleada de conquista. El fruto que había arrancado de la vid. Puede que me costara, pero ahora era mío. La noticia corrió como la pólvora. Esa noche, parecía que todo el campus lo sabía. Mi grupo estaba abucheando y gritando en el dormitorio, abofeteando a mi Caleb, eres el mejor. De hecho, atrapó a la reina del campus. Te lo dije, a veces hay que tomar lo que se quiere. Le dije que se callara, pero no pude evitar que una sonrisa burlona se me formara en la comisura de la boca. Sin embargo, en Arden Uncovered, el blog de chismes del campus, el tono fue un poco diferente. ¡Qué sorpresa! La chica dorada de la escuela de negocios, manchada por un matón universitario. Correcto. ¿Por qué Hannah Miller le diría que sí a Caleb Hayes, el segador?
1L. Obviamente la amenazó. Me duele mucho Hannah. Es tan dulce. 2L. Caleb Hayes es un psicópata violento. Lo vi hospitalizar a un tipo del estado el año pasado. 3L. Una rosa pisoteada. Un momento de silencio por nuestro ángel caído. Cerré el teléfono de golpe, molesto. ¿Qué demonios sabían? Era un imbécil, sí, pero jamás le pondría la mano encima a una mujer, ni la amenazaría. Aunque mi forma de invitarla a salir sonó mucho a amenaza. A la mañana siguiente, me levanté a las 5. Recorrí la mitad de la ciudad en mi destartalada bicicleta hasta la tienda de donas de toda la vida del sur, esa con colas que daban la vuelta a la manzana. Había oído a una amiga de Hannah decir que le encantaban sus clásicas donas glaseadas, las que solo hacían antes del amanecer. Cuando aparecí frente a su aula a las 7:30 de la mañana. Con una caja caliente y un café, todo el pasillo quedó en silencio. Todos me miraron como si fuera un animal de zoológico suelto, y luego lanzaron miradas compasivas a la esbelta figura que estaba dentro, leyendo tranquilamente en su escritorio. Los ignoré, fui directo a su mesa y dejé el desayuno de golpe. Dio un salto, sobresaltada. Al ver que era yo, su mirada se tornó cautelosa y tímida de nuevo. «Come», le ordené. Entonces me di la vuelta y me alejé, intentando parecer tranquilo y distante. En realidad, tenía un nudo en el estómago. ¿Y si lo tiraba? Serían 2 horas de mi vida que jamás recuperaría. Me escondí en una esquina del pasillo, asomándome, y no me fui hasta que la vi darle un mordisco a la dona y un sorbo al café. Mis hombros se relajaron con un alivio absurdo. Esa tarde, fui a la biblioteca. Odiaba este lugar. El silencio me ponía los pelos de punta, pero sabía que Hannah venía aquí a estudiar todos los días después de sus clases. Conseguí un sitio privilegiado junto a la ventana, con buena luz, sin deslumbramientos, y usé mi libro de cálculo impecable, sin abrir, para reservar el asiento frente a mí. Luego apoyé la cabeza en la mesa y fingí dormir. Unos minutos después, lo olí, ese aroma familiar de gardenias. Se sentó frente a mí, con movimientos tan ligeros que no hacían ruido. La miré por un ojo apenas abierto. La luz del sol se filtraba por la ventana, dibujando su perfil con una suave luz dorada. Sus largas pestañas proyectaban sombras en sus mejillas como pequeños abanicos. Estaba completamente absorta en su libro, tomando notas de vez en cuando en un cuaderno de espiral. Mientras la observaba, la vi dibujar inconscientemente un pequeño sol torcido en el margen de su papel borrador. Algo en lo más profundo de mi pecho se ablandó. Pasó una semana así. Todas las mañanas le llevaba el desayuno. Todas las tardes le guardaba un asiento. Todas las noches la acompañaba de vuelta a su dormitorio. Apenas hablamos. Yo estaba acostumbrado a dar órdenes. Ella estaba acostumbrada a obedecer en silencio. Todo el campus lo veía como la aterradora relación entre la parca y su pequeña cautiva. Solo yo sabía que me devanaba los sesos a diario, usando hasta el último gramo de mi inexistente conocimiento sobre citas para intentar ser bueno con ella, un poquito mejor. El punto de inflexión llegó un viernes por la noche. La acompañaba de vuelta a su dormitorio cuando nos encontramos con el presidente del comité de eventos estudiantiles. El chico era la personificación del pijo, con gafas de montura dorada y un polo impecable. Sus ojos se iluminaron al ver a Hannah. Hannah, buscamos un anfitrión para el concierto de la semana de bienvenida. Me preguntaba si te interesaría. Antes de que Hannah pudiera siquiera abrir la boca, me puse delante de ella. Una furia ardiente y posesiva se encendió en mi interior. Levanté la mirada perezosamente para encontrarme con los chicos, con una expresión de clara advertencia. Él titubeó, con la sonrisa congelada en su rostro. Se subió las gafas. Caleb, estaba hablando con Hannah. Está ocupada, dije con voz fría y monótona. Pero, di un paso más cerca, mi altura lo hizo encogerse, palideciendo. Está ocupada, tienes un problema con eso. Los estudiantes que pasaban empezaron a mirarme, señalar y susurrar. Me imaginé lo que decían. Mira, la parca se está volviendo loca otra vez. Pobre Hannah. No me importaba lo que pensaran de mí, pero sí lo que ella pensara.
Sentí un pequeño tirón vacilante en el dobladillo de mi camisa. Miré hacia atrás. Hannah me observaba y, por primera vez, sus ojos reflejaban algo más que miedo. Era una emoción extraña y tranquilizadora, como si intentara calmar a un león furioso. Se giró hacia el presidente del comité y negó con la cabeza suavemente. Su voz era tranquila pero clara. Gracias, Preston, pero estoy bastante ocupada ahora mismo. Quizás la próxima vez. Parecía que le habían concedido un indulto. Bueno, no hay problema. Disculpa la molestia, balbuceó. Antes de prácticamente huir, por fin algo de paz. Me volví hacia Hannah. Todavía me sujetaba la camisa, tan ligero que apenas lo sentía, pero la mancha ardía como una marca. Aléjate de tipos así, refunfuñé, con la ira aún latente. Lobos con piel de cordero. No es mala persona, se defendió con suavidad. Digo que sí, la interrumpí con un tono áspero. Pero estaba frustrada conmigo misma. Esta era la única manera que conocía de demostrar que me importaba, con una fuerza cruda y posesiva. A sus ojos, probablemente no era mejor que los tipos a los que golpeaba. Guardó silencio, cabizbaja, su larga melena ocultando su expresión. Caminamos el resto del camino hasta su dormitorio en silencio. La tenue luz de las farolas alargaba nuestras sombras sobre la acera, enredándolas. Estoy aquí, dijo, deteniéndose en la entrada y soltándome por fin la camisa. Sí, gruñí, con las manos metidas en los bolsillos, apretadas en puños. Quería decir algo para animarme, algo como, descansa un poco, o, ¿qué quieres desayunar mañana? Pero la palabra se me atascó en la garganta. Me sentí como un imbécil. Se giró para entrar, dio 2 pasos y se detuvo. Se giró, vacilante. ¿Qué? Pregunté. Se mordió el labio y como si hubiera reunido todo su coraje, me dedicó una pequeña sonrisa tímida. Era la primera vez que me sonreía desde que me convertí en su novio. Caleb, dijo en voz baja, mañana voy a la biblioteca. ¿Vas a estar ahí? En ese instante, con esa pequeña pregunta y esa frágil sonrisa, sentí como si me hubieran demolido el corazón. Toda la ira y la frustración se habían ido. Logré mantener una actitud indiferente, pero por dentro, estaba más emocionado que si hubiera metido la canasta ganadora sobre la bocina. Nos vemos mañana, dijo, y entonces, como si temiera que hubiera cambiado de opinión, prácticamente entró corriendo en el dormitorio. Me quedé allí un buen rato, viendo cómo la puerta se cerraba tras ella. Finalmente, me toqué la oreja que me ardía y murmuré, maldita sea, va a ser mi perdición. Desde ese día, algo cambió. Hannah ya no era solo obediente y temerosa. Cuando le traía el desayuno, me susurraba un gracias en voz baja. En la biblioteca, si me quedaba dormida, al despertarme encontraba su fino cardigan sobre mis hombros. Una vez, me desperté y encontré una notita adhesiva junto a mi libro de cálculo. Con una letra pulcra y elegante, decía, dormir así es malo para el cuello. Incluso empezó a traerme una botella de agua después de mis entrenamientos de baloncesto. Siempre la dejaba en un espacio vacío en el banco junto a mí antes de salir corriendo como un conejo asustado. Pero era suficiente para dejar a mis compañeros boquiabiertos y lanzarles guiños sugerentes. Caleb, amigo, parece que la reina de hielo por fin se está derritiendo por ti. Bebía agua a grandes tragos y les refunfuñaba para que se perdieran, pero por dentro, vibraba con una sensación tan dulce que casi me dolía. Quizás, solo quizás, la fruta que había arrancado de la vid pudiera ser realmente dulce. Empecé a desear nuestros breves momentos juntos cada día, a notar cada pequeño cambio en su expresión. Incluso empecé a pensar en mis propios errores, preguntándome si, por ella, podría intentar ser un buen estudiante. La idea era tan ridícula que me hacía reír. ¿Caleb Valles, cambiándose por otra persona? Pero entonces imaginaba sus ojos claros y honestos, y pensaba que tal vez valiera la pena intentarlo. Estaba tan perdido en esta nueva sensación, torpe y embriagadora, que no la vi venir. Yo, el lobo feroz que se creía el cazador, ya había caído de lleno en la trampa del astuto conejito. La trampa se llamaba Hannah, y se cerró de golpe el día que me metí en una pelea fuera del campus para apoyar a uno de mis amigos. Fue terrible.
Terminé con un ojo morado, una herida profunda en el brazo y una reprimenda formal de la universidad. Incluso amenazaron con suspenderme de las próximas eliminatorias del torneo de la NCAA. Era el torneo más importante de mi vida, mi sueño. Estaba sentado solo en las gradas vacías del estadio, fumando y enfurecido por mi propia frustración. El aire de la tarde era fresco y me picaba la herida abierta del brazo. Oí pasos apresurados detrás de mí. No tenía ni idea de darme la vuelta. Sabía quién era. Ese familiar aroma a gardenia llegó antes que ella. Su voz estaba cargada de lágrimas. Apagué el cigarrillo, todavía de espaldas a ella. ¿Qué haces aquí? Mi voz era tan dura y fría como el hormigón bajo mis pies. Vi el aviso. ¿Estás herido? Traje un botiquín de primeros auxilios. Dijo, intentando volver la cara. Fuera. La sentí congelarse. No podía dejar que me viera así, derrotado, patético. No podía arrastrarla a la suciedad y la violencia de mi mundo. Era tan limpia, tan brillante. Encajaba con tipos como Preston, hablando de poesía y del futuro, sin preocuparse por un matón como yo. Me puse de pie lentamente y me giré para mirarla. Tenía los ojos enrojecidos y aferraba un pequeño botiquín de primeros auxilios. Al ver los cortes en mi cara, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, como perlas de un collar roto. Cada una de esas lágrimas me quemó el corazón como lava fundida. Me obligué a decir las palabras más crueles y deshonestas de mi vida. Esto no funciona. ¿Solo estaba bromeando, Hannah? No te lo tomes en serio. Vi cómo palidecía, la luz de sus ojos brillantes se extinguía como si yo misma la hubiera apagado. Me miró con incredulidad, balanceándose. Al final, no dijo nada más. Solo un susurro ahogado, «Eres un monstruo», antes de darse la vuelta y salir corriendo. Al ver cómo su frágil espalda desaparecía al huir, me apoyé en la fría barandilla y golpeé el escalón de cemento con el puño, sin siquiera inmutarme mientras la piel de mis nudillos se abría y sangraba. La había apartado. Había apartado personalmente el único rayo de luz que había entrado en mi vida. En ese momento, pensé que nuestra historia había terminado. Creí que la había protegido con éxito, liberándola del desastre que yo era. Pero me equivoqué. La había subestimado y había malinterpretado por completo a la chica callada que creía haber destrozado, así como el poder y la determinación que ocultaba. Los días después de que Hannah se escapara, mi mundo volvió a ser blanco y negro. No, peor que eso. Era un gris sofocante y desesperanzado. Dejé de ir a la tienda de donas. El desayuno sabía a cartón. Dejé de ir a la biblioteca. Ese libro nuevo de cálculo quedó guardado en el fondo de mi armario como si fuera una prueba incriminatoria. La cancha de baloncesto se convirtió en mi única vía de escape. Dediqué toda mi energía y frustración al aro, practicando hasta quedar empapado en sudor y desplomarme de cansancio. Mi equipo sabía que algo andaba mal. Se reunieron a mi alrededor, de puntillas, Caleb, tú y la reina del campus. ¿Pelearon?, preguntó Jake con cautela. Forcé una sola palabra. Rompieron. Un silencio denso los invadió. ¿Por qué?, insistió Jake. Estabas tan enamorado de ella, tío. Ni siquiera te has peleado desde que empezaste a salir con ella. Me levanté de golpe del suelo, con los ojos inyectados en sangre. Porque me meto en peleas, idiota. Grité y todos guardaron silencio. Sabían que no era mi habitual enfado bromista. Era real, y era cierto. Caleb Valle se mete en peleas. Causa problemas. Actúa como un perro rabioso que resuelve los problemas a puñetazos. ¿Cómo podía alguien así estar al lado de alguien como Hannah? Se merecía sol y aplausos, no sanciones disciplinarias ni miradas críticas. Dejarla ir era la mejor manera de protegerla. Me lo repetí una y otra vez, pero el vacío en mi pecho se hacía cada vez más grande, y el viento frío seguía aullando a través de él. Empecé a evitarla por completo. Si veía ese vestido blanco tan familiar de lejos en el campus, me daba la vuelta enseguida y me escabullía por otro camino. Incluso me aprendí de memoria su horario de clases para asegurarme de no estar nunca en el mismo sitio a la misma hora.
Una vez en la cafetería, levanté la vista de mi bandeja y la vi. Ella también me vio. Parecía más delgada, su rostro tan pálido que era casi translúcido. El brillo de sus ojos había desaparecido. Nos miramos fijamente desde el otro lado de la habitación abarrotada y ruidosa, y por un instante, el tiempo se detuvo. La vi apretar los puños como si estuviera a punto de acercarse a mí. Se me paró el corazón. Di media vuelta y salí corriendo. Tiré mi bandeja llena de comida a la basura y salí de la cafetería sin mirar atrás. No soportaba ver su expresión. Temía que una mirada más bastara para derrumbar los muros que con tanto cuidado había construido. Pensé que mi frialdad la haría renunciar a mí. Pensé que mi desaparición le permitiría volver a su vida tranquila y perfecta. Pero, una vez más, había subestimado a Hannah Miller. La situación cambió en la audiencia disciplinaria por la pelea. El decano de estudiantes, el director del departamento de atletismo y algunos representantes del consejo estudiantil estaban sentados frente a mí. El ambiente era tan sombrío como el de un tribunal. Caleb Hayes, en relación con el incidente de violencia grupal fuera del campus, el decano dijo, ajustándose las gafas, que la Junta ha decidido emitir una reprimenda formal y suspenderlo del próximo torneo de la NCAA. Suspendido del torneo. Esas palabras me golpearon como un mazazo. Era una etapa con la que había soñado desde la preparatoria. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas, pero no dije nada. ¿Lo hice? Afronté las consecuencias. Me lo merecía. En ese momento, llamaron suavemente a la puerta de la sala de conferencias. Pase, dijo el decano, molesto por la interrupción. La puerta se abrió y entró una figura esbelta. Era Hannah. Todos, incluyéndome a mí, nos quedamos atónitos. La miré fijamente, con la mente dando vueltas. ¿Qué hacía allí? Esta no era la chica tímida y temblorosa que conocía. Llevaba una blusa blanca impecable y vaqueros. Su largo cabello recogido en una coleta alta y segura. No había miedo en su rostro. Su mirada era clara y firme, afilada como una espada desenvainada. Se dirigió directamente a la mesa de conferencias, hizo una ligera reverencia y luego colocó una memoria USB y algunos documentos impresos sobre la mesa frente al decano. Buenas tardes a todos. Me llamo Hannah Miller, de la Escuela de Negocios. Su voz no era fuerte, pero sí firme y clara. Estoy aquí hoy para testificar en nombre de Caleb Hayes. Él no participó en violencia grupal. Estaba defendiendo a otra. La sala estalló en murmullos. Me puse de pie de un salto, mirándola fijamente, con una tormenta furiosa en mi interior. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? El decano frunció el ceño. Señorita Miller, este asunto se ha investigado a fondo. Por favor, no interrumpa la audiencia. No estoy alterando nada, dijo Hannah, sosteniendo la mirada del decano sin pestañear. La memoria USB contenía imágenes de seguridad de una gasolinera al otro lado de la calle del incidente. La policía no verificó el ángulo durante su revisión inicial. Me llevó 2 días convencer a la dueña para que me diera una copia. Hizo una pausa y luego continuó. Estos documentos son declaraciones de otros 2 testigos que presenciaron lo sucedido. Están dispuestos a testificar que el otro grupo instigó el conflicto al acosar a una estudiante, y que Caleb intervino para protegerla. La joven acosada estaba demasiado asustada para denunciar, pero también tengo su información de contacto. La sala quedó en completo silencio, solo llena por el sonido de su voz clara y firme. Me quedé allí, atónito, como si me hubiera caído un rayo. ¿Imágenes de seguridad? ¿Declaraciones de testigos? ¿Cómo lo hizo? El dueño de la gasolinera era un viejo gruñón conocido que no le daba ni la hora a nadie. ¿Y los transeúntes? ¿Quién se arriesga por un desconocido? ¿Cómo había logrado esta chica tranquila y amable en tan solo unos días lo que yo ni siquiera habría sabido cómo empezar? Miré su pequeña pero recta espalda y de repente me di cuenta de que nunca la había conocido de verdad. El director deportivo conectó inmediatamente la memoria USB a una laptop y reprodujo el vídeo. La calidad era granulada, pero bastante nítida. Se podía ver a los otros chicos acosando a una chica, a mí interviniendo y a ellos lanzando el primer puñetazo. Todo fue exactamente como Hannah había dicho.
El rostro del decano palideció. Cogió el teléfono, marcó el número que Hannah le había dado y confirmó la historia con la chica acosada. La verdad había salido a la luz. Ejen. Bueno, el decano se aclaró la garganta, con una expresión de vergüenza. Dado que se trató de un acto de defensa, la naturaleza del incidente es completamente diferente. Señor Hayes, la universidad le otorgará una distinción por sus acciones. En cuanto a las medidas disciplinarias, por supuesto, quedan revocadas. Me daba vueltas la cabeza. Apenas lo oía. Toda mi atención estaba en la chica que había mantenido una calma sobrenatural durante toda la experiencia. Al terminar la audiencia, salí de la sala de conferencias como un fantasma. Hannah me esperaba al final del pasillo. Al verme, la serenidad que había estado usando pareció disolverse y sus ojos se enrojecieron. Caminé hacia ella, sintiendo cada paso como si estuviera vadeando arena. Tenía muchísimas preguntas. Quería preguntarle por qué lo hizo, cómo había sobrevivido los últimos días y por qué ya no me tenía miedo. Me detuve frente a ella, tenía la garganta demasiado seca para hablar. Ella rompió el silencio primero. ¿Todavía te duele el brazo?, preguntó, con la mirada fija en una herida ya cicatrizada. Su voz estaba cargada de emoción. Negué con la cabeza. El dolor físico no era nada comparado con el dolor de mi alma. Caleb, dijo ella, levantando la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y se negaba obstinadamente a dejarlo caer. Eres un héroe, no un matón. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Un héroe? Nadie me había llamado así. Me llamaban psicópata, bruto, el cáncer de la universidad. Solo ella vio más allá de mi puño, la ridícula e insignificante pizca de conciencia que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué harías todo esto? Por fin recuperé la voz. Era áspera y rasposa. Porque confío en ti, respondió sin dudarlo un instante. Porque confío en ti. Esas 4 palabras eran más pesadas y ardían más que cualquier medalla o trofeo. La miré a los ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, y a los labios, ligeramente agrietados de tanto correr, y ya no pude contener la oleada de emoción. La atraí a mis brazos, abrazándola tan fuerte que pensé que se rompería. Era tan pequeña y delgada, pero en ese momento, se sintió la persona más fuerte del mundo. Lo siento. Enterré la cara en su cabello, respirando el aroma a gardenia que se había convertido en mi única fuente de paz. Mi voz se ahogó con el arrepentimiento y una aterradora sensación de lo que casi había perdido. Hannah, lo siento mucho. Perdón por alejarte. Perdón por decir esas cosas horribles. Perdón por casi extrañarte. Se tensó en mis brazos por un segundo, luego se relajó lentamente. Sus manos subieron para rodearme la cintura con cautela y delicadeza. En ese instante, sentí que mi corazón destrozado se recomponía con cuidado y ternura gracias a su tacto. Pensé que este era el final de la historia, que el matón por fin había conseguido su héroe. Pero pronto descubriría que esta era solo la jugada más brillante de su plan maestro. La verdadera verdad, la que me dejaría sin palabras, estaba por venir. En tercer lugar, ella siempre fue la cazadora. Después de la audiencia, todo entre Hannah y yo cambió. Ya no éramos yo, el perseguidor agresivo, y ella, la receptora pasiva. Se convirtió en una calle de doble sentido. La mayor parte del tiempo, seguía caminando unos pasos por delante, pero ahora sabía que si me daba la vuelta, ella estaría allí, y sus ojos no estarían llenos de miedo, sino de una calidez que me tranquilizaría. Los chismes del campus sobre nosotros dieron un giro de 180 grados. Giro argumental. El segador del campus defendía el honor de una mujer. La chica dorada demuestra su inocencia. Lo sipeo. Esto es amor verdadero. La parca solo es amable con su reina. 1L lo sabía. Hannah tiene el mejor gusto. Caleb es muy sexy. Dios mío. 2L me retracto de todo lo malo que dije sobre Caleb. Es un protector con un corazón de oro. Esta es mi pareja ideal. 3L, llorando. ¿Quién diría que nuestra dulce y tranquila Hannah tenía la fuerza de una leona en su interior? Literalmente mataría dragones por la persona que ama.
Leí los comentarios, con una mezcla compleja de emociones revolviéndome por dentro. No merecía ninguno de esos elogios, y definitivamente no merecía lo que ella hizo por mí. Esa noche, la invité a verme junto al lago del campus. La brisa de verano era fresca y húmeda, y bajo la luz solitaria de una farola, estábamos solos. Le di un helado de vainilla, su favorito. Lo tomó, lamiéndolo con la delicada satisfacción de un gatito. Hannah, dije, mirando el reflejo brillante en el agua, y finalmente planteé la pregunta que me había estado atormentando, las grabaciones de seguridad y los testigos. ¿Cómo los encontraste? Hannah dejó de comer su helado. Se quedó callada un momento, luego me miró con un brillo astuto y travieso en los ojos que nunca antes había visto. Era la mirada de un zorro que acaba de colarse en el gallinero. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó. Asentí, con una extraña sensación en el estómago de que mi mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. El dueño de la gasolinera, empezó en voz baja, tiene una hija en el instituto que está suspendiendo cálculo. Le ofrecí clases particulares gratis durante el próximo año, hasta el final de sus exámenes SAT. Me dio la grabación. La miré con la mirada perdida. ¿Así de simple? ¿Y los dos testigos? Insistí. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Uno de ellos era estudiante de tercer año en el departamento de economía. Le ayudé a organizar todo el material fuente y a construir los modelos de datos para su tesis de grado. Le ahorró al menos un mes de trabajo. Y la otra, una estudiante de segundo año de periodismo, continuó sin prisa. Estaba trabajando en un artículo extenso sobre el acoso escolar y necesitaba un estudio de caso impactante. Y anónimo. Así que le conté nuestra historia, y cuando dijo, nuestra historia, un ligero rubor le tiñó las mejillas. No supe si estaba pensando en mi brutalidad o en algo completamente distinto. Me quedé allí parado como un idiota, boquiabierto, sin palabras. Lo que yo había imaginado como una búsqueda épica y heroica, ella lo describió como una serie de transacciones lógicas y lúcidas, un intercambio calculado de recursos. No se había lanzado con valentía ciega. Había usado su intelecto, su mayor arma, para identificar con precisión las necesidades de cada persona y aprovecharlas para conseguir lo que quería. Había resuelto un problema imposible sin despeinarse. Esta chica, a quien creía una flor frágil que necesitaba mi protección, poseía una mente más aguda y poderosa que cualquier otra que hubiera conocido. No era para nada una conejita blanca. Era una estratega experta que lo tenía todo bajo control. ¿Cómo? ¿Cómo supiste todo eso? Mi voz sonó ronca. Al ver mi expresión de asombro, Hannah finalmente soltó una carcajada. Era un sonido brillante y musical que parecía atenuar las estrellas. Caleb, dijo, sacando algo de su pequeño bolso y ofreciéndomelo. ¿De verdad creíste que nos conocimos por casualidad? Bajé la vista. Era un diario viejo y descolorido. En la portada, una caligrafía elegante, donde dos palabras están casi juntas. Me dio un vuelco el corazón. Lo abrió allí mismo, delante de mí. Las páginas estaban llenas de su pulcra caligrafía. Y en cada página, un nombre aparecía una y otra vez. 12 de septiembre. Soleado. Lo vi hoy en la orientación de primer año. Caleb Valles, del departamento de atletismo. Dio el discurso de nuevo ingreso, parecía aburrido y se le trababan las palabras. Fue adorable. 3 de octubre. Lluvioso. Creo que le gusta alimentar a los gatos callejeros del campus. Lo hace a escondidas, cuando cree que nadie lo ve. Le tomé una foto. Es tan tierno. 25 de noviembre. Nublado. Hoy ayudó a una niña a recoger sus libros y se cortó la mano con una cuchilla suelta de un cúter exacto que se le cayó. Él solo hizo una mueca, y ella le dio un pañuelo. Recogí el pañuelo ensangrentado después de que lo tirara. ¿Soy un completo pervertido? Página tras página. Era un registro de todos los pequeños e insignificantes momentos de mi vida que había olvidado hacía mucho tiempo. Los rincones donde alimentaba a los gatos. Las canchas donde jugaba a la pelota. Los tejados donde me salté las clases. Todo este tiempo, un par de ojos me habían estado observando desde un lugar que desconocía.
Sentía que no podía respirar. Hannah pasó a la última entrada. La fecha era el día antes de mi confesión. 5 de junio. Soleado. El plan está listo. Mañana iré al antiguo edificio de humanidades. Tomaré el atajo que siempre usa. Caleb, mi red está echada. ¿Te lanzarás a ella? ¡Boom! Mi percepción de la realidad se desvaneció. La fruta que había arrancado de la vid. Mi agresiva conquista. El momento que elegí cuidadosamente para acorralarla. Todo era mentira. Desde el principio, yo era el objetivo. Yo era el que había sido manipulado, paso a paso, hacia su trampa perfectamente preparada. Yo era el que se había visto obligado. La miré, a ese rostro que conocía tan bien. Ahora pintado con una mezcla de satisfacción petulante y el profundo alivio de un deseo largamente acariciado por fin hecho realidad. Así que logré ahogar mi voz temblorosa. Me dejaste acorralarte en esa escalera. Me hiciste creer que te había atrapado. Ella asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes, como si esperara un elogio. En todas esas mañanas que te traía el desayuno, ya sabías que traía tus donas favoritas de esa tienda en particular. Volvió a sentir, y yo actuaba como una psicópata posesiva, ahuyentando a cualquier chico que se te acercara. Y tú secretamente querías que hiciera eso. Su sonrisa se ensanchó y asintió por tercera vez, con énfasis. Me quedé sin palabras. Caleb Hayes, de 20 años, por fin comprendió lo que significaba ser superado. Toda mi pose de macho, mis planes impulsados por la testosterona, eran pan comido comparados con su brillante e intrincada estrategia. La miré y me eché a reír. Empezó como una risita baja, luego se convirtió en una carcajada que me hizo llorar. ¿Así fue? No había estado sola en esto. En todos mis torpes, incómodos y vacilantes intentos de amar. Había estado ahí todo el tiempo, recogiéndolos con cuidado. Cuando por fin dejé de reír, la atraí a mis brazos, la fuerza fue tan fuerte que sentí que intentaba fundirla con mis huesos. Hannah, dije, con mi voz un gruñido bajo en su oído, un sonido lleno de infinita adoración y la pura alegría de sentirme completamente derrotado por ella. Eres increíble. Se acurrucó contra mi pecho, con la voz apagada. Así que no estás enojada. ¿Enojada? Le levanté la barbilla y apreté mi boca contra la suya, un beso feroz y hambriento que la dejó sin aliento. Creo que soy el hombre más feliz del planeta. Feliz de que no haya sido unilateral. Feliz de que no haya sido solo mi estúpida obsesión. Y lo más feliz de todo, que la chica que amaba me correspondía con todo su coraje y toda su brillantez. Pero dije, pellizcándole la mejilla, fingiendo severidad, llevo la cuenta. De ahora en adelante, me toca a mí planear el resto de tu vida. Echó la cabeza hacia atrás y, bajo el manto de estrellas, su sonrisa era más dulce que nunca. Está bien, dijo, te espero. En ese momento, por fin comprendí que si una fruta forzada es dulce o no depende enteramente de si la fruta ha querido ser recogida desde el principio. Y yo, por algún milagro, acababa de elegir a la más dulce del mundo. Después de aquella noche en el lago, nuestra relación dio un giro radical. Si antes yo era el director ejecutivo autoritario y ella la secretaria tímida, ahora era el leal Golden Retriever, completamente entregado a mi astuta y brillante reina. Sí, un Golden Retriever. Mi propio equipo lo inventó. Caleb, ¿vienes a jugar al baloncesto?, gritó Jake desde el patio del dormitorio. Lo despedí con la mano sin mirar atrás. Tenía un termo en la mano. No puedo. Hannah dijo que se siente un poco anémica, así que le llevaré un batido de cal y remolacha. Jake y los chicos se quedaron boquiabiertos, como si acabaran de ver un unicornio. Tío, Fiestaland de fin de semana. Acaba de salir la nueva expansión del juego. Estaba en la biblioteca, reservando el asiento favorito de Hannah, y le susurré al teléfono, no puedo. Hannah quería terminar el primer capítulo de mi tarea de cálculo. Nada de comida hasta que terminara. El otro lado de la línea se quedó en silencio durante 30 segundos, seguido de una ballena desconsolada. ¿Has cambiado, Caleb? Ya no eres el segador. ¿He cambiado yo? Claro que sí. Ya no veía las peleas como la solución a todo.
Porque Hannah me mostró que había maneras más inteligentes de ganar. Ya no faltaba a clase porque Hannah se sentaba a mi lado y subrayaba con paciencia las secciones del libro de texto. Caleb, esto estará en la final. Por primera vez en mi vida, tenía un objetivo claro que no se limitaba solo al baloncesto. Ese objetivo era Hannah. Y Hannah, a su vez, se había deshecho por completo de su frágil disfraz de querida del campus. Sobre todo conmigo. Caleb, el cuello de esta camiseta está estirado. Ya no puedes usarla. Lo decía mientras sacaba con destreza la prenda ofensiva de mi armario y la metía en una bolsa de regalo. Yo protestaba débilmente, pero es cómoda. Me miraba fijamente y me callaba. Caleb Hayes, ¿te estás tomando un refresco? ¿No te dije que te sienta fatal? Se acercaba como un sargento de instrucción, me arrebataba la lata de la mano y me la ponía en un vaso de agua. Y yo la miraba, henchido de indignación, y en lugar de enfadarme, me llenaba el corazón de una felicidad tonta y sentimental. Así debía sentirse que alguien la cuidara. Claro que no había olvidado mi gran plan de la intriga inversa. Paso 1. Integrarme en su mundo. A ella le encantaba la biblioteca, así que me convertí en una presencia permanente. Al principio, las interminables filas de texto me daban dolor de cabeza, pero el solo hecho de estar cerca de ella, respirando su familiar aroma a gardenia, era suficiente para calmar mi energía inquieta. Poco a poco, empecé a leer. Con la guía de Hannah, incluso empecé a aprender los fundamentos de finanzas y economía. Caleb, decía, no basta con ser bueno en el baloncesto. Tenemos que planificar nuestro futuro. Cada vez que decía, nosotros o nuestro futuro, se me encogía el corazón. Le encantaban las competiciones académicas y las actividades de los clubes, así que me convertí en su dedicada jefa de logística. Cuando daba una presentación, yo estaba en primera fila, aplaudiendo con más fuerza. Cuando su equipo se quedaba despierto toda la noche en un proyecto, yo llegaba con café y pizza para todos, asegurándome de que su porción fuera la que tenía queso extra. Mis amigos decían que era patético, que estaba completamente borracho. Me reí. No lo entendieron. Fue una sumisión estratégica. Para avanzar en mi plan, incluso soborné en secreto a la compañera de piso de Hannah con una cena elegante a cambio de un expediente completo sobre sus gustos y disgustos. Descubrí que le encantaba todo lo que tuviera sabor a vainilla, pero que despreciaba el cilantro. Descubrí que le aterraban las películas de terror, pero que siempre las veía entre las grietas de los dedos. Descubrí que, a pesar de su carácter tranquilo, su músico favorito era el líder de una banda de hard rock porque encontraba su energía empoderadora. Registré cada detalle en una nota en mi teléfono titulada, Proyecto Hannah, fase 1. Un fin de semana, lancé mi primera contraofensiva oficial. Le dije que había conseguido 2 entradas para ver a su banda de rock favorita. Sus ojos se iluminaron y dio saltos, abrazándome el brazo. La calma que Scaler había dominado desapareció por completo. El concierto fue electrizante, la música ensordecedora, las luces cegadoras, y estábamos rodeados por un mar de fans que gritaban. Hannah era otra persona, cantaba a todo pulmón. Agitaba una varita luminosa y tenía las mejillas sonrojadas de emoción. Apenas oía la música. Me pasé todo el tiempo observándola. Así que esta era otra faceta de mi chica, una faceta ardiente y apasionada. Cuando la banda empezó a tocar su balada más famosa, todo el estadio quedó en silencio. Miles de personas levantaron sus teléfonos, creando una galaxia de lucecitas. Me acerqué al oído de Hannah, con la voz lo suficientemente alta para que me oyera por encima de la música. Hannah se giró para mirarme, sus ojos reflejaban el mar de luces, de una belleza imposible. Yo solía pensar, dije, que yo era la tierra del suelo y tú una estrella en el cielo. Solo quería tirarte y guardarte en mi bolsillo donde nadie más pudiera verte. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero ya no lo creo. Continué, tomándole la mano. No quiero simplemente derribarte. Quiero convertirme en un árbol gigante, tan alto que pueda estar a tu lado, contemplando la misma vista. Quiero que sepas que elegirme no es una obra de caridad. Es una fusión de iguales. La música, las luces, la multitud, todo se desvaneció. Hannah simplemente me miró, y una lágrima finalmente se deslizó por su mejilla. Pero esta vez,
no fue una lágrima de tristeza ni de miedo. Fue una lágrima de, mi idiota por fin tiene orgullo. Se puso de puntillas y me besó. Fue nuestro primer beso de verdad, en un mar de 10.000 estrellas, al son de una canción de amor desgarradora. Sus labios eran suaves y sabían a vainilla. Y en ese momento, todos mis planes valieron la pena. Después del concierto, de camino a su dormitorio, apoyó la cabeza en mi hombro, tranquila y contenta. Justo al llegar a su edificio, murmuró, Caleb, deberías actualizar tu archivo del proyecto HANA a la versión 2.0. Me quedé paralizado a medio paso, con todo el cuerpo rígido. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Le había puesto una contraseña a esa nota. Me miró con una sonrisa traviesa y levantó su teléfono. Mi nota privada apareció en su pantalla. La contraseña de tu teléfono es mi cumpleaños, dijo simplemente. Y todas tus contraseñas de redes sociales, y con mis iniciales, HM Caleb Valles, son más fáciles de descifrar que un problema de cálculo de primer año. Me quedé sin palabras. Una vez más recordé que, por muy inteligente que me creyera, ella siempre estaría 10 pasos por delante. A sus ojos, probablemente siempre sería el tonto adorable y transparente. Al ver mi expresión de derrota absoluta, tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Pero dijo con voz suave, me encanta tu proyecto. Nos apretó las manos unidas. Para la versión 2.0, añadió, puedes añadir una sección sobre cómo proponerle matrimonio a Hannah Miller. La miré a los ojos sonrientes y sentí que mi corazón iba a estallar de pura felicidad. Bien. La reina había emitido su decreto, y este leal caballero no fallaría en su misión. Una propuesta te hace esperar. Caleb Valles estaba a punto de presentarle el plan más grande e inesperado de su vida. 5. El resto de mi vida es tu gran propuesta de diseño. La palabra se arraigó en mi mente y se convirtió en una obsesión. Comencé la operación más importante y clandestina de mi vida. Propuesta de proyecto 3.0. La táctica final. Me volví más ocupado que nunca. Fuera de mi tiempo con Hannah, dedicaba cada momento libre a entrenar y a hacer trabajos esporádicos. Trabajé como empleado de mudanzas para una empresa local. Atendí mesas en un restaurante y usé mis habilidades de baloncesto para entrenar a un equipo de estudiantes de secundaria muy revoltosos. Mis amigos estaban desconcertados. Caleb, no necesitas el dinero. ¿Por qué te estás suicidando?, preguntó Jaque, mirando los callos recientes en mis manos. Solo sonreí misteriosamente. En un aviso, además. Ella vio los moretones y rasguños del trabajo manual y se le llenaron los ojos de lágrimas de preocupación. Caleb, ¿qué haces? Tienes que parar. Decía, abrazándome con voz temblorosa. Le acariciaba el pelo y la tranquilizaba. Hannah, confía en mí. Estoy trabajando en algo muy, muy importante. Estaba agotada todos los días, pero tenía el corazón lleno. Sabía que estaba construyendo nuestro futuro ladrillo a ladrillo. El tiempo voló y pronto llegó la graduación. Estábamos de pie, con nuestras togas y birretes, tomando fotos por todo el campus que llamábamos hogar. Hannah había sido aceptada en un programa de posgrado de primer nivel y gracias a mi actuación en el torneo, me habían fichado para un importante club de baloncesto profesional. Ya no éramos la suciedad y la estrella. Estábamos juntas, ambas brillando con fuerza. El día de la ceremonia, el clima fue perfecto. El rector de la universidad estaba en el escenario, pronunciando su habitual y emotivo discurso. Entre el público, los estudiantes reían y lloraban, despidiéndose por última vez de su juventud. Hannah se sentó a mi lado, escuchando en silencio. Le tomé la mano disimuladamente, trazando un pequeño círculo en su palma. Se giró hacia mí con una pregunta en la mirada. Simplemente guiñé un ojo, respiré hondo y reafirmé mi determinación. En el momento en que el presidente declaró concluida la ceremonia de graduación, mientras todos se preparaban para ponerse de pie de un salto y lanzar sus birretes al aire, hice algo que dejó atónito a todo el auditorio. No me puse de pie. En cambio, bajo la atenta mirada de miles de personas, me arrodillé lenta y deliberadamente. Me arrodillé allí mismo, frente a Hannah. El cavernoso salón quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros.
Los flashes de las cámaras empezaron a dispararse como 1000 pequeños destellos. Incluso los decanos y profesores en el escenario se detuvieron, observando con abierta curiosidad. Hannah estaba completamente paralizada. Tenía los ojos abiertos de par en par, incrédulo, y se tapó la boca con una mano. La miré, a la chica que había amado durante tanto tiempo. Su rostro era una hermosa mezcla de sorpresa y alegría, con los ojos llenos de lágrimas. Del bolsillo profundo de mi vestido, saqué una cajita de terciopelo. Mi mano temblaba más que antes de mi primer partido del campeonato. Podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Abrí la caja. No contenía ningún diamante gigante. Dentro había una sencilla y elegante banda de platino. En el borde interior, había grabada una pequeña inscripción, Annie Caleb. Hannah. Empecé con la voz temblorosa de la emoción, pero cada palabra se amplificaba por el sistema de sonido del auditorio. La primera vez que te vi, en primer año, supe que estaba perdida. Una oleada de risas cariñosas recorrió la multitud. Pensé, solo soy un matón. ¿Cómo podría un tipo como yo merecer a una chica como tú? Así que usé el método más tonto y brutal para obligarte a ser mío, pensando que con eso bastaría. Me llevó demasiado tiempo darme cuenta de que yo era a quien habías estado planeando todo este tiempo. Usaste tu inteligencia y tu corazón para sacarme del atolladero. Me enseñaste lo que es el amor, la responsabilidad, lo que significa ser mejor hombre. Tomaste esta roca terca e inútil y la puliste hasta convertirla en algo medianamente decente. Hice una pausa, sintiendo que mis ojos se ardían. Este anillo no es caro. Lo compré con mi primera bonificación por firmar, más cada dólar que gané estos últimos meses. Y no usé tablas de construcción ni de pesas. Dije, sonriendo a su rostro surcado de lágrimas. Tomé todos esos apuntes de clase con los que me ayudaste, los organicé y se los vendí a los alumnos de cursos inferiores. Lo llamaron la colección de guías de estudio para genios de la escuela de negocios y estrellas universitarias. $99 cada uno. No negociable. Todo el auditorio estalló en aplausos y risas atronadores. Hannah lloraba y reía a la vez. Un desastre hermoso y radiante. Levanté el anillo, volcando todo mi amor y sinceridad en mi última pregunta. Hannah Miller, mi pasado fue tu gran diseño. Así que, por el resto de nuestras vidas, ¿puedo ser yo quien diseñe el tuyo? ¿Te casarás con este idiota que tú mismo reconstruiste, con quien te ama más que a nadie en el mundo? Sin dudarlo un instante, frente a nuestros profesores, amigos y todo el alumnado, asintió con vehemencia entre lágrimas. Sí, lo haré. Esas 3 palabras fueron el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Le puse el anillo en el dedo, me puse de pie de un salto y la abracé. Y allí, bajo un cielo de birretes de graduación al viento, y rodeado de un rugido ensordecedor de vítores, la besé profundamente. Más tarde esa noche, descubrí que, mientras yo andaba a escondidas organizando mi propuesta de proyecto 3.0, Hannah tenía una carpeta protegida con contraseña en su portátil. La carpeta se titulaba, Proyecto Caleb, fase final. Dentro había un solo documento. El título era, Informe de viabilidad de un plan multietapa para inducir una propuesta de matrimonio pública de Caleb Ayesen. La ceremonia de graduación de la universidad. Miré fijamente su teléfono, el informe de 10 páginas, meticulosamente detallado, con perfiles psicológicos, diagramas de flujo y planes de contingencia. Me quedé sin palabras. Bien. Nunca iba a ganarle. No en esta vida. ¿Pero perder contra ella? Lo haría con gusto, una y otra vez. Después de todo, ser el único objetivo de su mayor y más exitoso plan fue el mayor honor de mi vida.